En el centro de los océanos del mundo, en zonas del tamaño de la Europa occidental, las corrientes y los patrones climáticos arrastran desechos plásticos desde hace décadas. ¿Y ahora qué? Esta es la era del plástico. Los plásticos forman parte del enorme desarrollo que tuvo lugar en el siglo XX. Son como los residuos nucleares que no desaparecen. El plástico es un material fabuloso con el que se pueden hacer muchas cosas, desde válvulas para el corazón a bolsas y botellas. Es estupendo. Puedes comprar casi todo lo que necesitas hecho con plástico. Y son cosas bonitas. Tenemos que ser muy cuidadosos en la forma de usarlo. No podemos permitirnos derrochar este material. Se pueden conseguir plásticos adhesivos, plásticos degradables para contener medicamentos, para cultivar células. El plástico se tira y el mayor problema es que no desaparece. Cojo un poco y me lo como. El mito más grande sobre el plástico es que es desechable. Lo cierto es que no hay ningún organismo en la Tierra que pueda degradar el plástico, y eso significa que todas las piezas que se han hecho, excepto una pequeña cantidad que se ha incinerado, todavía existen. Adictos al plástico. Nos dirigimos al centro del Pacífico Norte, a la zona llamada el Basurero del Este. Desde hace 7 años, el capitán Charles Moore busca plástico en medio del Océano Pacífico. Estamos en un área a 1.600 kilómetros de Estados Unidos, en el centro de una zona de un tamaño aproximado al de Europa Occidental, llamado vórtice. Hay 5 vórtices en todo el mundo, al norte y al sur del Océano Atlántico, al norte y al sur del Océano Pacífico y en el Océano Índico. Estos vórtices de alta presión son creados por el clima y cuando la atmósfera es más pesada, como en la alta montaña, el peso de la atmósfera ejerce presión en la superficie de los océanos y forma una depresión cerca del centro. Se crea un efecto como el de los desagües. El agua forma remolinos y arrastra los desechos al área central, que es como un pozo y se convierte en una zona de acumulación. Y no tarda mucho en empezar a acumular grandes piezas de plástico. Es una tapadera. Es una botella de plástico. Esto puede haber recorrido fácilmente 6.000 kilómetros desde la costa asiática. Esto es un nuevo diseño para una tapa de interruptor que hemos recuperado en el vórtice, una tapa al estilo del vórtice. Nosotros ya no vamos de compras, solo tenemos que esperar a que las cosas lleguen flotando. Están sacando redes, botellas, cubos, boyas de pesca, un tubo fluorescente, un rodillo de pintor, envolturas de plásticos, toda clase de porquerías. La mayoría de personas imaginan que todo flota en una zona determinada, pero no es así. Hay una cosa aquí, otra allá, y cuando estás aquí una hora te das cuenta de lo pequeña que es la sección donde te encuentras. Ves la cantidad de plástico que hay flotando y te haces una idea del que debe de haber. Hay que multiplicar por millones la cantidad de basura que encontramos aquí para hacerse una idea de la que hay en realidad. ¿La industria del plástico se preocupa por el problema de los desechos en el mar? Es un problema enorme y nos lo tomamos muy en serio. Estoy convencido de que tiene mucho que ver con la educación. Hay que conseguir que la gente entienda que su comportamiento provoca la muerte de los albatros
que ensucian y afean playas a las que ya nadie puede ir por culpa de su comportamiento. Y eso tienen que enseñarlo las familias, las escuelas, las iglesias, que se hable de ello en cualquier parte en donde la gente se entere de que no podemos portarnos como cerdos. Aunque muchos desechos proceden de la industria pesquera, el 80% se origina en tierra, se mete en las alcantarillas, recorre los ríos y finalmente llega al mar. Pero no todo se puede sacar con las redes. Cuando el equipo se sumerge o simplemente mirando alrededor, se ven pequeños trozos de plástico del tamaño de confeti por toda el agua. La luz del sol y las olas rompen el plástico en trozos más pequeños, pero sigue siendo plástico. El capitán Moore usa un dispositivo llamado red de arrastre para recoger esas piezas más pequeñas. Cuando vacía el contenido de la red en recipientes, es evidente por qué Charlie dice que el mar es una sopa de plástico. Algunos plásticos parecen alimentos para la vida marina, como estos trocitos rojos que se asemejan a langostinos o pequeñas pastillas que parecen huevos de pescado. A partir de esto toman forma todos los objetos de plástico, de estos gránulos, pastillas o cuentas de resina de plástico. Esta es Nelly, un gránulo. Como el resto de su familia, son cuentas de resina. Son los componentes básicos del plástico, el ADN de botellas, bolsas o parachoques. Los gránulos se inyectan en cubas a través de tuberías y se envían a las fábricas de plástico. En este momento de su ciclo vital, los gránulos tienen el potencial de convertirse en cualquier cosa. What are you gonna be? I'm gonna be part of a computer. I'm gonna be a lunchbox. I'm gonna be a fire engine. I'm gonna be part of a guitar. I'm gonna be a race car. I'm gonna be a cell phone. Desgraciadamente, Ned no tendrá su oportunidad. Oh no, Ned! Ned! Nelly! 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 Vamos a usar esto para calcular la proporción de plástico y plancton mediante el peso, para saber los alimentos que hay entre la cantidad de plástico que contiene la muestra. Creo que aquí vamos a descubrir que la proporción de plástico es 10 veces mayor que el plancton. 10 veces más plástico que alimentos naturales. Repugnante. ¿Cómo ha podido llegar a uno de los lugares más remotos del planeta y haber más plástico que organismos? ¿Cómo eliminar de aquí todo ese plástico? Bueno, hace 100 años que se fabrica. A finales de 1800 y principios del siglo XX, apareció una variedad de plásticos, muchos de los cuales seguimos usando hoy, que fueron desarrollados para reducir la utilización de recursos naturales. Los químicos buscaban alternativas al marfil, el asta, la goma, el corcho, la seda y otros muchos materiales naturales que empezaban a escasear. Descubrieron cómo transformar los subproductos del petróleo y el carbón en un material sintético que se podía convertir en objetos, películas, recubrimientos, tejidos y adhesivos, y su maleabilidad lo hacía plástico. ¡Plástico! Plástico. 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 Plástico, vamos, hombre. Plástico. Plástico, plástico, plástico. ¿Por qué se le conoce? Por su durabilidad, por su resistencia al ácido. Y como he dicho, está hecho a medida para cada aplicación en especial. La Segunda Guerra Mundial incrementó la demanda de plásticos en todo el mundo y se empezaron a fabricar de forma masiva.
La producción, que era alta para satisfacer las necesidades de la guerra, tuvo que hallar una salida civil para mantener las fábricas en funcionamiento cuando terminó la contienda. En la posguerra, los Biwiks reemplazaron a los tanques en las cadenas de montaje, y los productos de plástico fueron destinados a los optimistas consumidores de la posguerra, que no querían seguir pasando apuros y se sentían felices llevando un nuevo estilo de vida. Variedad, tiempo de ocio, libertad de acción, consumismo y disponibilidad. Una avalancha de artículos de plástico a todo color y baratos entraban a raudales en los hogares de los nuevos tiempos. Hear that? That's Tupperware's airtight promise to lock in flavor and lock out air. Arrasaron en el mercado. Alguien introdujo en los comercios cosas como flamencos rosas o el hula hoop. Animal, vegetable, and mineral. I hadn't thought of that before. Maybe this little thimble belongs to a kingdom all of its own. The fourth kingdom. The kingdom of plastics. En 1955, la revista Life publicó un artículo titulado Vida de usar y tirar, y aparecía una fotografía de un núcleo familiar, la madre, el padre y el hijo. La tesis del artículo era, si solo lo usamos una vez y lo tiramos, mamá no tendrá que lavar los platos, será más libre y tendrá una vida más satisfactoria y pasará más tiempo con sus hijos y con papá. Los plásticos de hoy no son los plásticos de nuestros abuelos. Con connotaciones de falso e irreal, el plástico llegó a cansar a una generación harta de lo que veían como una cultura de artificio. Pero eso no impidió que la gente lo siguiera comprando. Desde pañales protegidos con PVC, a ropa de poliéster, a recipientes de estirofoam para hamburguesas, el plástico era conocido por ser barato y desechable, y rápidamente se hizo indispensable. En 1979, en Estados Unidos, se fabricaba más plástico que acero. De noche, los vórtice vuelven a la vida. Todas las noches tiene lugar una de las emigraciones más grandes de la Tierra, cuando las medusas y los organismos planctónicos ascienden desde las profundidades para alimentarse, y como cada día filtran aproximadamente la mitad de la columna de agua a través de sus cuerpos, son excelentes indicadores de la ingestión de plástico. Los plásticos que hay en el mar se confunden con los alimentos. Es duro y difícil de digerir, pero aún hay más. Por su naturaleza, el plástico acumula contaminantes como pesticidas y herbicidas que fluyen por los ríos procedentes de las granjas, y eso no es una buena noticia para Ned. Oh, man. Los gránulos atraen a los contaminantes del agua. Hey, you don't look so good, Ned. El 10% del plástico de los mares está formado por gránulos, y los gránulos parecen huevos de peces que comen los animales que los confunden con comida. Hey, buddy. Buddy. Ah! Y cuando un animal grande come muchas criaturas pequeñas que han comido gránulos infectados, se produce lo que llamamos una bioacumulación, que llega a nosotros a través de la cadena alimenticia. Everyone stay together. Stay together and we'll be all right. Oh, no! He's got me! Fight, Ned! Fight! Whew. Man, that was close. Guys? La comida se parece cada vez más al plástico, y el plástico del mar se parece cada vez más a la comida. Pero, ¿cómo afecta el problema a la ingestión animal? Jan von Franeker, doctor en biología, ha diseccionado estómagos de aves marinas en todas partes del mundo. Su principal objetivo es la pardela, un ave que pasa la mayor parte de su vida en el mar. Un breve recorrido por la isla de Texel, donde vive, revela que las grandes cantidades de plástico que flotan en el océano vuelven a tierra.
Leche para gato Whiskas. Un tipo especial de bolsa desechable. Hemos calculado que a estas orillas llegan entre 7 y 8 kilos de